Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en este segmento del foro donde hablaremos sobre este nuevo plan de reforma, bueno, ya no tan nuevo, y hablaremos sobre todo lo que hemos venido trabajando en este sentido. Y bueno, ¿quién mejor que estos personajes que me acompañan el día de hoy? Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización, y también está con nosotros Porfirio Quesada, quien es asesor del Ministerio de Administración Pública. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer inmenso compartir este espacio una vez más. Bueno, pues yo quiero empezar hablando qué es, refrescarle la memoria a nuestros televidentes, que habíamos hablado de eso a principios de este programa. ¿Qué es el plan de reforma? Bueno, el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, nosotros lo asumimos como una guía, como un instrumento para conducir el fortalecimiento de las instituciones del gobierno y para orientar el proceso de mejora de los trámites y de las normativas en la administración pública. Este plan general fue aprobado mediante decreto, el decreto 149-21, tiene varios ejes, unos 8 ejes que son fundamentales para otorgar el mayor grado de transparencia a la gestión pública, pero también para direccionar el funcionamiento efectivo de los órganos y entes. Hay un eje que para nosotros es fundamental, que es el eje de reforma normativa. Sí. Ese es un eje que nos coloca ante la obligación de avanzar en la adopción de nuevas normas, pero también en la aplicación de las normas que ya existen desde hace un buen tiempo, con miras a disciplinar la organización y el funcionamiento de la administración pública. Yo me quiero detener un poco ahí, Gregorio, porque esto de reforma normativa a mí particularmente me llama mucho la atención porque involucra personajes de los poderes del Estado como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cómo es ese proceso de llevar estas regulaciones, estas resoluciones para mejora de la función pública al Congreso Nacional? Así es, implica fundamentalmente a estos dos poderes. En el marco de la ejecución del Plan General de Reforma se han estado elaborando propuestas normativas, como por ejemplo la ley de lo contencioso administrativo, esa ley es la de la jurisdicción, algo muy importante porque está mandatada por la Constitución desde el año 2010 y aún no se ha aprobado lamentablemente. Claro. Tenemos una ley de participación ciudadana en la gestión pública. Excelente. Tenemos una ley de buen gobierno y conflictos de intereses. Y algo muy importante, Joyce, es que acabamos de preparar la ley de ministerios y una reforma de la ley de función pública. Una vez son elaboradas, son elevadas a consideración del señor presidente de la República a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y luego ellos las remiten al Congreso de la República para su discusión y posterior aprobación. Tenemos unas 15 propuestas normativas en carpeta. Muy bien. Hay una ley de salarios que hablaba también el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, en una entrevista recientemente. ¿Esto también tiene que ver con estas reformas normativas de las que nos explica Gregorio? Por supuesto. La creación de un contexto que favorezca la profesionalización de la administración pública constituye uno de los principales desafíos de toda administración. Claro. Y en el caso dominicano hemos visto la preocupación ciudadana por los desequilibrios que se presentan en las escalas salariales, en los sistemas de compensación de nuestra administración pública y por supuesto es un reto asumido por el Plan General. Y la idea es dotar nuestra administración pública de una instrumentación moderna que al mismo tiempo que reconozca la complejidad de los mercados propios del trabajo, especialmente en un país como el nuestro, también reconozca la importancia que tiene la retención, la atracción de talento, de un talento diferenciador en la administración pública. Y eso implica, obviamente, salarios competitivos, salarios que sean realmente motivadores, especialmente para la gente que egresa de las universidades, que puedan ver en la administración pública como una un opción, destino, una opción,
competitiva, una opción que les permita también expresar todo su interés, su vocación social en un régimen que le garantice estabilidad, que le garantice desarrollo, dignidad, digamos así. Se puso muy de moda eso del tope de salarios también en un momento. Es un tema un poquito que hay que tratarlo con pinzas, pero eso también estaría contenido en esta ley. Por supuesto, hay que establecer unos criterios. Ya la ley existente, la vigente, tiene unos criterios, pero obviamente son criterios revisables. Se está trabajando en esas consideraciones y también en la comparación de nuestro marco con otras experiencias en países comparables, valga la redundancia, con nuestro tipo de economía, con nuestro tipo de administración pública, que nos permita también aprender de buenas prácticas. Claro. Y eso también hay que, yo diría, darle publicidad, que las personas entiendan y conozcan todo lo que se está haciendo. ¿Qué otro eje es importante que nuestro público conozca? Sí, hay un eje sumamente importante que es el eje de reestructuración de la administración pública, que se procura con él darle un mayor nivel de racionalidad a la organización y funcionamiento de los órganos y entes, evitar la superposición de funciones, la duplicidad de instituciones, pero algo sumamente importante, la coordinación efectiva que debe darse entre los distintos órganos y entes del Poder Ejecutivo para poder, claro, aplicar con eficiencia las políticas públicas. Entonces, el plan está concebido con un criterio holístico, un enfoque bien sistémico, y por eso no deja de lado, ni debe dejarlo tampoco, el tema del gobierno digital o el gobierno electrónico. Excelente. Pero eso sí, la tecnología puesta al servicio de una administración pública eficiente que piense en la gente, porque los procesos, las herramientas informáticas tienen que ayudar a facilitarle la vida a la ciudadanía en su relación con la administración pública. Claro. Hay un eje que solo lo enuncio porque más adelante se puede detallar, que es el eje de reforma sectorial. Sí. Nosotros entendemos que los procesos de reforma tienen que dar resultados tempranos. Eso solo es posible si atacamos instituciones o sectores institucionales de manera más específica, y en eso el amigo Porfirio, que es el principal encargado de conducir este eje, junto a Rocío Gómez, del Ministerio de Administración Pública, les podrá hablar en más detalle y con más precisión. Bueno, pues qué bueno que toca ese punto para nosotros hablar sobre las reformas sectoriales, pero sí me gustaría ir paso por paso. Cuando hablamos de reformas sectoriales, ¿a cuáles sectores nos referimos? Mira, es importante como premisa entender que el Estado Social de Derecho tiene un gran desafío, y es materializar los derechos en términos de servicio al ciudadano. Entonces, el presidente ha dicho que prioridad es aquello que afecta la vida del ciudadano. Y, digamos, atendiendo a ese criterio, el propio presidente estableció 11 sectores prioritarios. Iniciamos los trabajos con el sector salud, que obviamente atiende, digamos, una necesidad imperiosa en nuestro país, sobre todo. Un derecho humano incluso. Un derecho humano. Estamos poniendo énfasis en recuperar el modelo de atención basada en la prevención, y priorizando, obviamente, el primer nivel de atención, y priorizando algo que fue preocupación nuestra como país por décadas, que fue el tema de los registros sanitarios. El registro sanitario tiene el rol de asegurar el acceso a medicamentos e insumos de salud que sean seguros y efectivos. Y eso pasa por un proceso transparente de otorgamiento de los registros y renovación de los registros. Hemos, a través de este programa, ya avanzado significativamente en la reducción de los tiempos de otorgamiento de los registros y en la recuperación de la reputación del órgano. Claro. En la administración pública no hay activo más importante que el de la reputación, lograr que el ciudadano y el usuario de un servicio confíe en quien le provee ese servicio. Sí. Y que ese servicio, bueno, pues sea de calidad también para que el ciudadano reciba lo mejor de la administración pública. Por supuesto, por supuesto. Otros sectores donde estamos trabajando de manera
intensa es el sector agropecuario, que es el que tiene que asegurar, digamos así, que la comida llegue a la mesa, que el dominicano reciba, digamos así, unas opciones accesibles para asegurar su nutrición. En ese sentido, el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario para, en un contexto inflacionario global, garantizar que el dominicano siga teniendo guerras, pandemia, son muchas cosas. Todo sumado, como dice el poeta, pero al mismo tiempo hay que crear condiciones para que la agricultura dominicana sea más competitiva. Y eso pasa por uno de los temas de preocupación, de ocupación nuestra, que tiene que ver con la gobernanza del sector agropecuario, igual como decía el doctor Montero, con el tema de la calidad regulatoria, de la planificación, de la coordinación. El sector agropecuario ha sido tradicionalmente un sector muy atomizado, hay una cantidad importante de entidades, de órganos que se, como decían en nuestro campo, que se pisan los callos uno con otro, es decir, se superponen, compiten por los mismos servicios, digamos así. En vez de colaborar y construir conjuntamente, a veces parece que compiten. Entonces estamos trabajando con una comisión que ha designado el ministro de Agricultura en ese proceso. Vamos muy bien, ya existen unos lineamientos generales de reforma para la reforma, y en este momento estamos trabajando también con la reestructuración del propio ministerio. Adicionalmente a estos sectores se ha trabajado intensamente con el sector de la protección social, que ha sido clave también en el proceso de la pandemia, pero más allá de la pandemia es fundamental asegurar que los sectores más vulnerables de la población reciban la asistencia, los servicios. ¿Es lo mismo que seguridad social? Bueno, no es exactamente. Nosotros hablamos de protección social. Técnicamente sería una protección social contributiva, que es la seguridad social, y una protección social no contributiva, que es aquella en la que el Estado provee asistencia, fondos especializados, soporte a sectores particulares, en este caso los más vulnerables, atendiendo al ciclo de vida de la población y a la condición concreta de calidad de vida. Eso se basa en estudios sociológicos de las familias, para entonces diseñar programas que apunten de manera focalizada a los problemas que se han identificado en el estudio. Entonces, justamente hemos venido trabajando en eso. ¿Podemos decir que la educación también forma parte de estas reformas sectoriales, Gregorio? Sí, de hecho ya... Me preocupa no escuchar eso de claro, es uno de los ejes priorizados. Debimos haber iniciado ya los trabajos en el sector educación, pero saben que por el cambio de autoridad que hubo recientemente, pero ya estamos en proceso de retomar las gestiones para iniciar los trabajos de mejora institucional, que es el fuerte del Ministerio de Administración Pública, claro, iniciar esos trabajos, y dotar también al sistema educativo de una institucionalidad sólida, transparente y eficiente, que es lo que se procura también con estos planes sectoriales. Bueno, yo quisiera hablar un poco más de esta reforma a la educación, porque sí me gustaría saber cómo en específico eso nos va a ayudar a nosotros a avanzar. Todo eso va a ser luego de la pausa. Nosotros vamos a continuar hablando de este plan general de reforma y modernización de la administración pública. No se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.